A finales del siglo XIX, en Cuba había empezado un movimiento independentista liderado por José Martí. Contra la denominación española, Cuba llevaba siendo española cerca de 400 años y no iba a ser tan fácil independizarse. Sin embargo, Estados Unidos se mete para tener el control de la isla. Para ello le declara la guerra a España, se la gana y de paso consiguió que Cuba fuera independiente. Entonces los cubanos pasaron de estar controlados por los españoles a estar controlados por los norteamericanos. En 1952, cuando un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó al presidente electo Carlos Prioso Caraz, Fulgencio instala una dictadura militar y este se enriqueció mucho y a los suyos. Ante esta situación, la sociedad cubana actuó con protestas y estos fueron respondidos como lo es una dictadura, con más y más violencia. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes gobernados por Fidel Castro trata de tomar un cuartel. Estos fracasan y son apresados. Estos los arrestan. En 1955, Fidel Castro sale de la cárcel con el fin de proclamar el movimiento 26 de julio. Esta organización lo que quería era derrocar a Batista. Fidel Castro se va a México y empieza a planear desde ahí su revolución, que empieza en 1956. El 2 de diciembre de ese año, 82 guerrilleros que habían partido llegan a Cuba. Entre ellos se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y Ernesto El Che Guevara. Fidel Castro realiza una entrevista en un medio bien conocido y esto hizo que unieran más hombres a los revolucionarios y esto hace que sean cientos y cientos. El 1 de enero, Fidel Castro entraba triunfante en La Habana declarando la capital de Cuba. Fidel Castro permanecía como comandante de las Fuerzas Armadas, aunque quedaría siendo primer ministro con casi plenos poderes. Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno. Esta gran revolución, que comienza el 26 de julio de 1953 al 1 de enero de 1959, representa un evento importante en la historia de América, al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierda. A continuación, para ampliar nuestros conocimientos, tenemos una entrevista. Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Centro Universitario FUNORI, de la carrera de Ciencias Jurídicas, Abogado y Notario. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener al maestro de Ciencias Sociales, el profesor Elder Valenzuela, quien nos ayudará a ampliar nuestros conocimientos sobre la Revolución Cubana. Como muchos saben, Cuba llevaba mucho tiempo siendo parte de España, pero Estados Unidos estaba interesado por su isla. Entonces estos estadounidenses le declaran la guerra a España y se la ganan. ¿Hasta qué punto cree usted que Estados Unidos controlaba la economía cubana? Buenas tardes. Pues Estados Unidos controlaba casi un 100% la economía cubana, ya que él ayudó a su independencia a finales del siglo XIX y Estados Unidos tenía poder político y económico, y por qué no decirlo también militar, en la isla. Controlaba los ingenios azucareros, la producción agrícola, industrial, petrolera. Realmente Estados Unidos tenía bastante influencia en lo que es la isla de Cuba. Pues para que esta revolución pasara hubieron muchos conflictos, que le digo yo, asambleas con violencia, golpes de Estado, pero realmente, ¿cómo era Cuba antes de la revolución? Cuba antes de la revolución, antes de los años 50, pues tiene aspectos positivos y aspectos negativos, como toda historia de los países de Latinoamérica. Pero Cuba venía de un golpe de Estado que lo hizo Fulgencio Batista. Antes del golpe de Estado de Fulgencio Batista, pues como lo dije anteriormente, Estados Unidos dominaba bastante la economía de la isla, y Estados Unidos, con las políticas del intervencionismo, se metían, por decirlo así, en todo el quehacer de Cuba, de la economía, de la política, en el gobierno, en la industria, en el turismo. Absolutamente se metía en todo, y eso
no, no le gustaba a mucha gente, ¿verdad? Los estadounidenses habían encontrado en Cuba un lugar para lavar el dinero, ya que había muchos casinos, había mucha corrupción en Cuba y habían muchas cosas que a los estadounidenses sí les gustaban, pero que a los habitantes de Cuba pues no les parecía correcto por tanta corrupción que hacían los gobiernos anteriores. Usted mencionaba que por la década de 1950 estaban en un crudo debate social, porque eran una nación con una incrementación muy alta, pero sus clases más pobres estaban hundidas en la miseria. ¿Por qué cree que se originó la Revolución Cubana? Había mucha desigualdad social, económica, que era muy marcada. Igual en los países latinoamericanos hay pequeños grupos que son muy ricos y la gran mayoría que es muy pobre. Y así sucedía en Cuba en esa época. No había una igualdad económica ni social, ¿verdad? Cuando Fulgencio Batista llegó al poder por golpe de Estado, siguió esto aún más marcado. Y la corrupción era el cáncer que estaba acabando con la economía cubana. Profesor Elder, en todas estas historias se mencionan muchos nombres que hoy por hoy son muy reconocidos, como lo es el de Raúl Castro, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿Quién cree usted que fue el motivador para llevar a cabo esta revolución de Cuba? La historia nos indica que el máximo protagonista fue Fidel Castro, aunque los hermanos Castro, tanto Raúl como Fidel, fueron los protagonistas de la revolución. Raúl desde muy joven iba a campamentos a Europa, al este de Europa, a campamentos comunistas, y se relacionaba con personajes de la ya fallida Unión Soviética. Ahí hizo buenos amigos. Regresó a Cuba y motivó a Fidel, que Fidel Castro ya también tenía sus ideas y sus influencias socialistas. Su padre, muy adinerado, un hacendado en Cuba, le enseñó mucho a Fidel sobre la ayuda al prójimo, sobre colaborar en la gente que tenía a su alrededor, y él miraba tanta injusticia, tanta cosa mala que sucedía en su país, y motivado por su hermano Raúl y el anhelo de ver a una Cuba libre, a una Cuba superada, él inicia, ¿verdad?, junto con su hermano Raúl, los movimientos revolucionarios. Luego al tiempo se encuentra con Ernesto Che Guevara en el exilio, cuando los metieron preso a los hermanos Castro. Los metieron preso y por querer quitar del poder a Fulgencio Batista, y por presiones sociales lo liberan y lo mandan al extranjero. Él se refugia en México, ahí conoce al Che Guevara, que también es un personaje importante en la Revolución Cubana, porque él quería la imagen del hombre libre para Latinoamérica, un hombre libre, lleno de libertad, de anhelos, para que disfrutara de los derechos, ¿verdad? Y ellos tres son protagonistas de la Revolución Cubana. Perfecto. Se dice que hoy en día todavía sigue la idea y forma de gobernar de Fidel Castro. ¿Por qué cree que esta ideología ha durado tanto en este poder? Principalmente Fidel Castro era un hombre muy inteligente, era un hombre muy culto, muy preparado, y tenía mucho poder de persuasión en la palabra. Sus discursos muy famosos, ¿verdad?, convenció al pueblo cubano de que la forma de vivir. Bueno, profesor Elder, no sé si tiene algo más por agregar sobre el tema. Solo resaltar que la Revolución Cubana es un hecho importante para Latinoamérica y, por qué no decirlo, para el mundo. Los presidentes que lucharon tanto para quitar el poder a Fidel Castro
pues ya no están en el poder, muchos ya están muertos, la Unión Soviética se terminó, la Guerra Fría se terminó y el legado del régimen castrista sigue hasta nuestros días. En el año 2019 tomó cargo un presidente que ya no es de apellido Castro y sigue con la misma ideología castrista. De aquí hasta saber hace cuántos años van a pasar para que le quiten el poder a esa ideología que dejó cimentada tanto Fidel Castro como Raúl Castro. Bueno, muchas gracias, profesor Elder. Le queremos agradecer por su tiempo y por aportarnos sus conocimientos sobre el tema, y ya que esto nos va a servir a nosotros de gran ayuda para el trabajo, y esperemos que también a nuestros compañeros les sirva bastante de los conocimientos del profe. De nada, para servirles.